Cuando se observa un portaaviones, puede parecer que podría volcarse en cualquier momento, probablemente debido al peso que soporta. Alrededor de 5.000 marineros a bordo junto con docenas de aviones. Pero aquí surge la pregunta más delicada. ¿Cómo es posible que el portaaviones más grande del mundo no se vuelque? ¿O podría llegar a volcarse? Antes de responder a esta pregunta, comencemos por lo básico. ¿Alguna vez se ha volcado un portaaviones? ¿Cuál fue la causa y cómo ocurrió? Vamos a averiguarlo en este episodio de Incidentes Náuticos. Este es el caso del SS El Faro, que partió de Jacksonville, Florida, bajo el mando del capitán Michael Davidson con destino a San Juan, Puerto Rico. A las 8:10 p.m. del 29 de septiembre de 2015, la tormenta tropical Joaquín se encontraba a varios cientos de millas al este. 2 días después, Joaquín se convirtió en un huracán de categoría 4. El barco probablemente se encontró con olas de 6 a 12 metros y vientos de más de 130 km/h mientras navegaba cerca de la tormenta. A las 7:30 am del 1 de octubre, el barco comenzó a sacer agua y se escoraba 15 heredera. El último informe del capitán indicaba que la tripulación había logrado contener la inundación, pero poco después, el Faro cesó todas las comunicaciones con la costa. Esto planteó una incógnita. ¿Se volcó el barco o fue secuestrado? Después de una extensa operación de búsqueda, el 5 de octubre se recuperaron escombros y un bote salvavidas dañado. La búsqueda se canceló y el barco fue declarado hundido. No empecemos la discusión sobre cuál es más grande, si un buque de carga o un portaaviones. Lo cierto es que el buque de carga más grande es, de hecho, más grande que el portaaviones más grande. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. Si un buque de carga puede hundirse, ¿qué le puede suceder a un portaaviones en circunstancias similares? Sí, los portaaviones pueden hundirse, pero lo bueno es que hoy en día es raro escuchar sobre un portaaviones que se hunda, aunque los accidentes ocurren antes o durante la navegación. Un ejemplo es el incidente del 8 de julio de 2022, cuando un avión de combate FA-18 Super Hornet cayó al mar Mediterráneo desde la cubierta del portaaviones USS Harry S. Truman. El Super Hornet, asignado al Air Wing 1 del portaaviones, fue arrastrado por la borda debido a un mal tiempo inesperado mientras el barco realizaba un reabastecimiento en el mar. Todos estos incidentes, incluidos los barcos que se han hundido, han llevado a las autoridades a mejorar los portaaviones para resolver problemas como estos. Por ejemplo, se ha colocado un ancla gigante para garantizar que no haya problemas cuando se cargan o retiran aviones de la cubierta. El ancla juega un papel importante que va más allá de simplemente asegurar el portaaviones en su lugar. También permite al barco mantenerse equilibrado en la posición que le corresponde, sin importar las condiciones del agua. Esto es crucial para el lanzamiento y recuperación de aviones, de modo que, en caso de una ola inesperada, ningún avión cause problemas y todos estén a salvo. Además, el ancla es útil para controlar la posición del barco en caso de espacio limitado, como cuando se encuentran en puertos abarrotados. Con todas estas mejoras, es muy posible que incluso el portaaviones más grande del mundo no se vuelque. Pero primero, conozcamos al portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford. Antes de esta impresionante nave estaba la clase Nimitz, que se utilizó principalmente hasta que todo cambió en 2008. El 10 de septiembre de 2008, la Marina de los Estados Unidos firmó un contrato de $5.100 millones con la empresa de construcción naval Northrop Grumman en Newport News, Virginia, para diseñar y construir el portaaviones Gerald R. Ford. Este está destinado a ser el primero de una clase de portaaviones que ofrece mejoras significativas en rendimiento respecto a la clase Nimitz anterior. El Gerald R. Ford está equipado con un radar multibanda de barrido electrónico activo SPI-3 y SPI-4, junto con el sistema de autodefensa del barco SSDS Mk2, línea de base 10, variante Mod 6. Después de años de desarrollo, la clase Gerald R. Ford se entregó en 2016. No solo son portaaviones, sino también activos avanzados fundamentales para la respuesta a crisis y el poder de ataque decisivo en una operación de combate importante. Los portaaviones y grupos de ataque de la clase Gerald R. Ford brindan capacidades esenciales como presencia avanzada, disuasión, proyección de poder, control del mar, seguridad marítima y asistencia humanitaria. Esta clase de portaaviones ofrece una mejor capacidad de combate, mejoras en la calidad de vida de los marineros
y reduce los costes totales de operación. Se espera que cada barco de la nueva clase ahorre más de 4.000 millones de dólares en costes totales de operación durante su vida útil de 50 años en comparación con la clase Nimitz. El CVN-78, por ejemplo, está diseñado para operar de manera efectiva con casi 700 miembros menos de tripulación que un barco de la clase CVN-68. Las mejoras en el diseño del barco permitirán que el ala aérea embarcada opere con aproximadamente 400 personas menos. Las nuevas tecnologías y características del diseño del barco reducirán la carga de trabajo de guardia y mantenimiento para la tripulación. El Gerald R. Ford es el primer portaaviones diseñado con todos los servicios eléctricos, eliminando las líneas de vapor del barco, lo que reduce los requisitos de mantenimiento y mejora el control de la corrosión. El nuevo reactor A1B, el sistema electromagnético de lanzamiento de aviones EMALS, el equipo de detención avanzado AAG y el radar de doble banda DBR ofrecen una capacidad mejorada con una tripulación reducida. La clase Gerald R. Ford está diseñada para maximizar el poder de ataque del Carrier Air Wing embarcado. Los sistemas y la configuración del barco están optimizados para maximizar la tasa de generación de salidas SGR de los aviones de ataque, lo que da como resultado un aumento del 33% en SGR en comparación con la clase Nimitz. La configuración del barco y la planta de generación eléctrica están diseñadas para acomodar nuevos sistemas, incluidas armas de energía dirigida, durante su vida útil de 50 años. Es un hecho que este portaaviones es poderoso, pero resistirá en presencia de olas envolventes, que es exactamente lo que les permite flotar a pesar de su tamaño. Al observar el diseño de los portaaviones, se puede notar que tienen una proa con curvas pronunciadas, que se estrecha hasta una punta similar a un cuchillo. Aunque puede parecer que este diseño los hace inestables, la realidad es que flotan gracias a la fuerza de flotación. Según el matemático e inventor griego Arquímedes, cualquier objeto que descansa sobre la superficie del agua se ve afectado por una fuerza de flotación que empuja hacia arriba, mientras que la gravedad empuja hacia abajo. Como resultado, si el objeto es menos denso que el líquido que desplaza, flotará. Así es como los barcos, incluidos los portaaviones, se mantienen a flote. Además, los portaaviones y la mayoría de los otros barcos tienen proas afiladas, que son la parte delantera del barco por encima de la línea de flotación. La naturaleza plana de la cubierta de vuelo, que da a los portaaviones el apodo de tapas planas, acentúa la agudeza de la proa, lo que puede hacer que el barco parezca inestable. Sin embargo, su diseño está cuidadosamente calculado para asegurar su estabilidad en el agua. Una de las razones por las que todo esto resulta confuso es que a menudo simplemente observamos el portaaviones flotando y nos perdemos los detalles. Puede que tenga una proa en forma de cuchillo, lo que ayuda a reducir la resistencia al viento y la resistencia aerodinámica. Pero debajo de la línea de flotación, el casco se ensancha considerablemente. Por ejemplo, un portaaviones de la clase Nimitz tiene 134 pies de ancho en su punto más amplio en la línea de flotación. Esto evita que la fuerza de flotación empuje hacia un lado u otro desde abajo y vuelque el barco. Tradicionalmente, los diseñadores de barcos asumían que una proa en forma de cuchillo bajo la línea de flotación reducía la resistencia, permitiendo a los barcos atravesar el agua de manera eficiente, lo que a su vez generaba barcos más rápidos y con un mayor ahorro de combustible. Sin embargo, a principios del siglo XX, los diseñadores comenzaron a experimentar con el concepto de proa bulbosa. Un objeto que se mueve sobre la superficie del agua produce una ola en su proa que aumenta la resistencia. Aunque el bulbo podría parecer que haría a los barcos más lentos, al aumentar la resistencia a medida que surcaba el agua, en realidad reducía la resistencia general. Una proa bulbosa crea una segunda ola que cancela la primera, haciendo que la proa sea aún más hidrodinámicamente eficiente. Desde la década de 1920, los astilleros comenzaron a construir barcos de pasajeros con grandes protuberancias en forma de bulbo debajo de la línea de flotación. Uno de los barcos más famosos con proa bulbosa fue el acorazado Yamato de la Armada Imperial Japonesa, el acorazado más grande de todos los tiempos. La proa bulbosa del Yamato sobresalía 10 pies, lo que le permitía alcanzar una velocidad máxima extraordinaria de 28 nudos. Desde entonces, la Armada de los EEUU ha construido portaaviones con proas bulbosas. El USS Ronald Reagan, por ejemplo, cuenta con esta característica que se ha convertido en estándar en los últimos portaaviones de la clase Ford, incluyendo el USS Gerald R. Ford,
y será una característica de los futuros portaaviones John F. Kennedy, Enterprise y Doris Miller. Además, las proas bulbosas también son estándar en los barcos de asalto anfibio de las clases Wasp y America, así como en los destructores de las clases Arleigh-Burke y Zumwalt. Durante la construcción y el diseño de barcos, también es fundamental considerar los tanques de lastre, que generalmente se introducen en varios puntos del buque para mantener la estabilidad durante el viaje por mar. Esto no es un concepto nuevo, ya que se ha utilizado desde la antigüedad. En el pasado, los barcos utilizaban lastre sólido, como sacos de arena, rocas o bloques de hierro, que se cargaban y descargaban al finalizar la operación de carga o descarga del barco. Este método ayudaba, en cierta medida, a mantener la estabilidad y la navegabilidad del barco. Sin embargo, hoy en día, todo es diferente. Los barcos modernos llevan lastre líquido, que puede incluir agua dulce, agua salada o agua salobre, en varios tanques de lastre. A medida que los barcos han crecido y la carga que transportan varía de un puerto a otro, los tanques de lastre se utilizan para compensar y mantener la estabilidad del buque, asegurando un paso seguro por el mar. Sin un sistema de lastre podrían surgir varios problemas. Por ejemplo, la hélice podría no sumergirse completamente en el agua, lo que afectaría la eficiencia del motor del buque. El barco podría escorarse o desestabilizarse, ya que la capacidad de carga no se alcanzaría por completo. Además, las cargas cortantes y de torsión podrían aumentar las tensiones en la estructura del barco, llevando a momentos de flexión y pandeo. Finalmente, el barco podría enfrentar problemas de dinámica transversal e inestabilidad longitudinal. Para evitar todo esto, se toma agua de lastre a bordo, lo que garantiza condiciones operativas seguras durante un viaje específico. El lastre ayuda a reducir las tensiones en el casco del buque, proporciona estabilidad transversal y además, cuando la hélice está sumergida, ayuda a mantener la eficiencia del sistema de propulsión del barco. El lastre en un barco tiene varias funciones clave. Por un lado, ayuda a sumergir el timón, lo que favorece la maniobrabilidad del barco. Además, reduce la superficie expuesta del casco, compensando la pérdida de peso que se produce a medida que el barco consume combustible y agua de sus tanques. Es el primer oficial y el capitán del barco quienes son responsables de agregar o quitar agua de lastre en los tanques, dependiendo de la condición de estabilidad del barco. El timón es crucial para la maniobrabilidad, ya que crea un momento sobre el centro de gravedad del barco. Sin embargo, si pensamos en el tamaño del timón en comparación con el del barco, nos damos cuenta de que es considerablemente más pequeño. Entonces, ¿cómo logra girar el barco? El timón, en realidad, no hace girar el barco por sí solo. El momento generado por el timón es insuficiente para cambiar el rumbo del barco. Lo que realmente hace el timón es mover el agua que fluye a su alrededor, creando diferencias de presión en la parte trasera del timón. Este efecto provoca que el barco se mueva en la dirección opuesta a la presión. Así, mientras el timón permite al timonel dirigir el barco, también desempeña un papel esencial en la alteración y mantenimiento del rumbo, contrarrestando fuerzas externas y contribuyendo a la estabilidad general del barco. Las hélices, por su parte, son la fuerza motriz detrás de la mayoría de los barcos y aviones de todo el mundo. Las hélices de los barcos pueden impulsar grandes embarcaciones comerciales a través del agua a 15 nudos, mientras que las de los aviones pueden llevarlos a velocidades de hasta 550 millas por hora. Una hélice avanza creando una fuerza de empuje que impulsa al barco a través del agua, estando conectada a un motor que la hace girar. Al girar, la hélice actúa como un tornillo, empujando el barco hacia adelante. Aunque todos estos sistemas están en su lugar, la Armada no se toma a la ligera el mantenimiento e inspección del barco. El plan de mantenimiento tiene como objetivo realizar el mayor número de reparaciones y tareas de mantenimiento en el menor tiempo y coste posibles. Estas actividades incluyen mantener la maquinaria actualizada y en buen estado, lo que garantiza que el barco esté siempre listo para navegar. Con el mantenimiento adecuado, el barco disfruta de una vida útil prolongada y una mayor eficiencia, evitando averías en su maquinaria. El buen estado de un barco es esencial para una navegación segura, al igual que lo es para un avión evitar fallos en pleno vuelo. El procedimiento de mantenimiento en un barco se divide en 3 tipos principales: sistemas de mantenimiento preventivo o planificado, sistemas de mantenimiento correctivo o de averías y sistemas de mantenimiento basado en condiciones. El mantenimiento preventivo o planificado se lleva a cabo en intervalos de tiempo específicos, como cada 6 meses, o según las horas de funcionamiento de la maquinaria,
independientemente de si la maquinaria está en condiciones de funcionar o no. Este enfoque proactivo permite a los oficiales asegurarse de que el barco esté en buenas condiciones de funcionamiento. El mantenimiento correctivo o de averías se realiza solo cuando ocurre un incidente. No es la forma ideal de mantenimiento, ya que puede provocar tiempos de inactividad inesperados. La prevención es siempre preferible, ya que el mantenimiento correctivo solo se lleva a cabo después de que ha surgido un problema. Por último, el mantenimiento basado en condiciones se realiza cuando se detecta que la maquinaria necesita atención. Esto se logra mediante la monitorización constante del estado de la maquinaria, utilizando sensores adicionales para obtener lecturas constantes. Este sistema también es preventivo en cierto modo y es una medida muy eficaz que no debe pasarse por alto. Un portaaviones o cualquier barco en buenas condiciones de funcionamiento es crucial para evitar problemas graves. Las autoridades son muy conscientes de que, cuando se trata del uso de las máquinas, cualquier cosa puede suceder. A menudo, los problemas que afectan a la supervivencia de la tripulación no son visibles ni previsibles. Por ello, los marineros participan en simulacros de entrenamiento, especialmente cuando se trata de mover aviones en un portaaviones. Estos entrenamientos no solo buscan garantizar la seguridad del avión y del portaaviones, sino también la de toda la tripulación. Han sido entrenados para sobrevivir en situaciones de emergencia. Piensa, ¿qué harías tú en esa situación? Saltar de la cubierta y nadar para salvar tu vida es, a menudo, una opción desesperada, pero los marineros prefieren no abandonar el barco a menos que sea absolutamente necesario. Otro aspecto a tener en cuenta es que, aunque el portaaviones sea el barco más grande y fuerte del mundo, puede estar en grave peligro si es atacado y no se detecta a tiempo. Estos barcos no navegan solos. Lo hacen en grupos de ataque que los acompañan para ayudar en caso de problemas. Sin embargo, estos grupos no siempre están tan cerca como Hollywood nos muestra, sino que se mantienen a cierta distancia, lo que a veces puede ser problemático si el apoyo llega tarde. Cada portaaviones lleva consigo una cantidad enorme de conocimientos navales, y no todo es visible cuando el barco está en el agua. Solo hay que pensar en la cantidad de dinero que se invierte en la construcción de estos portaaviones, en el coste de los aviones que transportan y, sobre todo, en las vidas de los marineros a bordo. Un portaaviones es probablemente el barco de la flota menos propenso a volcarse, pero no es inmune a los peligros que enfrenta en el mar.